Los lípidos son moléculas orgánicas muy heterogéneas, insolubles en agua, pero solubles en solventes apolares, como el cloroformo, el éter o la acetona. Presentan gran variabilidad química y funcional. Algunos lípidos representan la reserva energética más importante del organismo. Otros son los componentes mayoritarios de las membranas biológicas, mientras que otros son moléculas de señalización, hormonas antioxidantes, vitaminas o pigmentos. Los lípidos representan de un 5 a un 20% del peso de un mamífero, y de ellos los más abundantes son los triacilgliceroles. Dada la heterogeneidad de los lípidos, existen diversas clasificaciones basadas en su estructura o bien en su función biológica. Podemos considerarlos divididos en dos grupos: los lípidos saponificables, que presentan en su estructura ácidos grasos, en realidad están formados por ésteres de ácidos grasos, y en presencia de hidróxido de sodio o de potasio dan jabones. El grupo de los insaponificables, que no contienen ácidos grasos y por ello no pueden formar jabones. El primer grupo, que hablábamos de los lípidos compuestos o saponificables, tenemos dos grandes grupos: los lípidos apolares y los lípidos anfipáticos. Dentro de los apolares encontramos los acilgliceroles y las ceras, y dentro de los anfipáticos los fosfolípidos y los glucolípidos. Todos ellos están formados por ésteres de ácidos grasos. Entonces vamos a detenernos un poquito, unos minutos, para conocer las características de los ácidos grasos. Se trata de ácidos carboxílicos de cadena larga con un único grupo carboxílico y una cola hidrocarbonada no polar. Los ácidos grasos difieren unos de otros en la longitud de la cadena y en la presencia, número y posición de dobles enlaces. La mayor parte de los ácidos grasos presentes en los sistemas biológicos contienen un número par de átomos de carbono, generalmente entre 14 y 24, siendo los de 16 y 18 átomos de carbono los más abundantes. La cola hidrocarbonada puede estar saturada si solo contiene enlaces simples. Todos los carbonos están saturados con hidrógeno. O bien insaturada si posee uno o más dobles enlaces. Estos últimos son los más abundantes. Además, los dobles enlaces en los ácidos grasos poliinsaturados están separados entre sí por al menos un grupo metilo, es decir, no son conjugados. Los dobles enlaces de casi todos los ácidos grasos naturales están en la conformación cis. Los ácidos grasos trans se producen durante la fermentación en el rumen de los animales productores de lácteos y de carne. También se forman durante la hidrogenación de aceites de pescado y vegetales. Dado que las dietas ricas en ácidos grasos trans están relacionadas con niveles elevados de LDL, es decir, el que conocemos como colesterol malo, y bajos de HDL, se recomienda evitar la ingesta de grandes cantidades de estos ácidos grasos. Los ácidos grasos experimentan las reacciones típicas de los ácidos carboxílicos. Una de las más importantes es su reacción con alcoholes para formar ésteres como los acilgliceroles. En condiciones fisiológicas, esta reacción es reversible. Algunos ácidos grasos, como el palmítico o el mirístico, se pueden unir covalentemente a proteínas que se denominan proteínas aciladas. Esta unión facilita no solo la interacción de los ácidos grasos con la proteína de membrana, sino también el transporte del ácido graso en la sangre y su entrada al interior celular. La saponificación es una reacción química entre un ácido graso o un lípido saponificable y una base en la que se obtiene como principal producto la sal correspondiente. Así, los jabones son sales de ácidos grasos y metales alcalinos que se obtienen mediante este proceso. La oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica por parte de los organismos aeróbicos. Dado que los ácidos grasos son moléculas muy reducidas, su oxidación libera mucha energía. En los animales, su almacenamiento en forma de triacilgliceroles es más eficiente y cuantitativamente más importante que el almacenamiento de los glúcidos en forma de glucógeno.
La hidrogenación es un proceso químico mediante el cual los aceites se transforman en grasas sólidas mediante la adición de hidrógeno a alta presión y temperatura en presencia de un catalizador. Las propiedades de los ácidos grasos dependen de la longitud de su cadena y del grado de insaturación. La cadena hidrocarbonada apolar explica la escasa solubilidad de los ácidos grasos en agua. A temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados tienen una consistencia seria, es decir, son sólidos blandos, mientras que los insaturados son líquidos viscosos. Al igual longitud de cadena, los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión más bajo que los saturados. Así, por ejemplo, el punto de fusión del ácido esteárico es de 69,6, mientras que del ácido oleico, con un único doble enlace, es de 13,4. Las diferencias en los puntos de fusión entre los diferentes tipos de ácidos grasos se debe a los diferentes grados de empaquetamiento en la molécula de los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados presentan gran flexibilidad, por lo que cuando se empaquetan tienden a establecer la conformación más estable, que es la forma totalmente extendida, en la que los impedimentos estéricos entre átomos vecinos se han reducido al mínimo. En los ácidos grasos insaturados, un doble enlace cis provoca un giro en la cadena hidrocarbonada, impidiendo que se pueda empaquetar tan fuertemente como los ácidos grasos saturados, y como consecuencia las interacciones entre ellos son más débiles. Por ese motivo, los ácidos grasos insaturados tienen puntos de fusión claramente más bajos que los ácidos grasos saturados de la misma longitud de cadena. Las grasas con abundantes ácidos grasos insaturados, como el aceite de oliva, son líquidas a temperatura ambiente, mientras que las que tienen un contenido más elevado de ácidos grasos saturados, como la manteca, son más sólidas. De hecho, una grasa totalmente saturada es un sólido bastante duro, en especial si las cadenas hidrocarbonadas son largas. El empaquetamiento del que hablamos se hace muy firme porque entre las cadenas apolares van a mantenerse firmes o unidas entre sí gracias a interacciones de Van der Waals. Los grupos carboxilo son capaces de establecer entre sí enlaces puente hidrógeno. Entonces tenemos que hay zonas más polarizadas y zonas apolares, y esta disposición permite una unión más firme entre las moléculas. Esta capacidad que tienen las moléculas de orientarse de acuerdo a la polaridad va a permitir formar a los ácidos grasos formar micelas. Como vemos en este dibujo, van a estar orientadas hacia la zona apolar las colas del ácido graso, y las cabezas, es decir, el grupo carboxilo, se va a orientar o bien para unirse mediante enlaces puente hidrógeno entre sí, o bien se disponen hacia la superficie acuosa, justamente porque son capaces de formar enlaces puente hidrógeno con las moléculas de agua. Por este motivo es que podemos ver esta imagen cuando ponemos en contacto agua y aceite. Dentro del grupo de los lípidos compuestos o saponificables encontramos los lípidos apolares y los lípidos anfipáticos o de membrana. Dentro de los apolares encontramos los acilgliceroles y las ceras, y dentro de los anfipáticos o de membrana los fosfolípidos y los glucolípidos. Los acilgliceroles son ésteres constituidos por el alcohol glicerol y ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, y se forman mediante una reacción de condensación, la esterificación. Una molécula de glicerol puede reaccionar con hasta 3 moléculas de ácidos grasos, puesto que tiene 3 grupos hidroxilo. Según el número de ácidos grasos que aparezcan esterificados, los acilglicéridos pueden ser de 3 tipos. Monoacilglicéridos, cuando el glicerol solo se esterifica con un grupo alcohol y un ácido graso y se libera una molécula de agua. Diacilglicéridos, cuando la glicerina se esterifica con 2 ácidos grasos, se liberan 2 moléculas de agua. Y triacilglicéridos, que son ésteres de glicerol con 3 ácidos grasos y se liberan 3 moléculas de agua. Los triacilglicéridos son simples si los 3 ácidos grasos son iguales y se denominan según el ácido graso. Por ejemplo,
tripalmitina, triestearina, trioleína. Son mixtos si contienen 2 o más ácidos grasos diferentes, por ejemplo, 1-estearil, 2-oleíl, 3-palmitoilglicerol. El enlace éster de los acilgliceroles se hidroliza fácilmente in vitro con una base fuerte como el hidróxido de sodio o de potasio. En este proceso denominado saponificación se obtienen alcohol y la sal sódica o potásica del ácido graso. Estas sales son anfipáticas y se denominan jabones. In vivo, la hidrólisis de los acilgliceroles es un proceso que se denomina lipólisis y es dependiente de hormonas. Las principales funciones de los acilgliceroles es ser reserva energética, tanto en animales como vegetales, intervienen en la termogénesis y también son importantes en el aislamiento térmico del organismo. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, saturados o insaturados con alcoholes de cadena larga, que pueden llegar a tener de 16 a 30 átomos de carbono. Sus puntos de fusión, entre 60 y 100 grados, son generalmente más elevados que los de los triacilglicéridos. Realizan diversas funciones en la naturaleza que tienen que ver con su hidrofobicidad y su consistencia. Los lípidos anfipáticos, que habitualmente forman parte de las membranas, los podemos considerar divididos en fosfolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos son lípidos polares derivados del ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es un lípido compuesto por un glicerol con sus 3 hidroxilos esterificados, 2 de ellos por ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado por lo general, y el tercero por un grupo fosfato. El grupo fosfato se esterifica a su vez con un alcohol o un aminoalcohol. Encontramos 2 tipos de fosfolípidos, los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. A pesar de las diferencias estructurales que existen entre los diferentes tipos de fosfolípidos, todos son anfipáticos, ya que presentan un dominio hidrófobo, constituido por las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, y uno hidrófilo, grupo de cabeza polar. Los primeros están constituidos por una molécula de glicerol esterificada por sendas moléculas de ácido graso en carbono 1, generalmente de 16 a 18 átomos de carbono y saturado, y en el carbono 2 de 16 a 20 átomos de carbono e insaturado. Mientras que en carbono 3 se encuentra unido por un enlace fosfodiéster a un compuesto muy polar. El grupo representado genéricamente como X en la diapositiva anterior puede ser un grupo colina, en cuyo caso el glicerofosfolípido formado será la fosfatidilcolina, puede ser etanolamina y se formará entonces la fosfatidiletanolamina, puede ser serina y el glicerofosfolípido formado será fosfatidilserina, puede ser glicerol, en cuyo caso se formará el fosfatidilglicerol, o bien inositol, en cuyo caso tendremos el fosfatidilinositol. Vemos que en todos los casos se trata de grupos fuertemente polares. Los esfingofosfolípidos, por su lado, se diferencian de los glicerofosfolípidos en que contienen esfingosina. La esfingosina, la 2-amino-4-octadeceno-1,3-diol, es un aminoalcohol formado por 18 carbonos, que forman una cadena hidrocarbonada insaturada. En este caso, el grupo representado por X puede ser una colina o una etanolamina, en cuyos casos se formarán esfingomielina y esfingoetanolamina respectivamente. Nos enfocaremos ahora en el estudio de los glucolípidos. Los glucolípidos son moléculas lipídicas similares a los fosfolípidos, pero no contienen fosfato. En ellos, el glicerol y la ceramida están unidos a un hidrato de carbono mediante un enlace O-glucosídico. Los gliceroglucolípidos son relevantes en las plantas y algunos de ellos, como el monogalactosilglicerol y el digalactosilglicerol, son componentes principales de los tejidos fotosintéticos.
En los animales son minoritarios y se localizan fundamentalmente en el cerebro y en el tejido nervioso. Los glucoesfingolípidos son los glucolípidos más abundantes en los animales. Se encuentran en cantidades elevadas en neuronas y se localizan mayoritariamente en la cara externa de la membrana plasmática, en la que actúan como moléculas de reconocimiento, aunque sus funciones son diversas. Cuando se une un ácido graso por un enlace amida al amino del carbono 2 de la esfingosina, se obtiene una ceramida. La ceramida es la unidad estructural fundamental común de todos los esfingolípidos. Existen varias clases de esfingolípidos, todos ellos derivados de la ceramida, y difieren entre sí en sus grupos de cabeza. Los de mayor relevancia biológica son los cerebrósidos, sulfátidos, globósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos contienen como cabeza un D monosacárido. Entre ellos, el más habitual en las neuronas cerebrales es la D-galactosa. Cuando un cerebrósido se encuentra sulfatado, se lo denomina sulfátido. Los globósidos contienen 2 o más monosacáridos, que son por lo general glucosa, galactosa o N-acetilgalactosamina, mientras que en las condiciones de pH fisiológico, los cerebrósidos y los globósidos no están cargados, los sulfátidos son aniónicos. Los gangliósidos son los más complejos y contienen un oligosacárido en el que uno o varios residuos son de ácido siálico, es decir, ácido N-acetilneuramínico, que les aporta carga negativa. En función de que contengan 1, 2, 3 o 4 residuos de ácido siálico, los gangliósidos se nombran con los subíndices M, D, T y Q, respectivamente. Los subíndices 1, 2 o 3 indican la secuencia de carbohidratos que está unida a la ceramida. Las principales funciones de los fosfolípidos es que forman parte de las membranas celulares y además forman parte del surfactante pulmonar. En la industria se los utiliza como emulsionantes y agentes superficiales activos. Estos lípidos se caracterizan por no poseer ácidos grasos en su composición. Por ese motivo no pueden ser sometidos a la reacción de saponificación y por ello no forman jabones. De ahí su nombre de insaponificables. Podemos considerar dos grandes grupos, los isoprenoides y los eicosanoides. Ahora nos enfocaremos en los isoprenoides, donde se distinguen los terpenos o terpenoides y los esteroides. Los terpenos se forman a partir de un compuesto, el isopreno, una unidad de 5 carbonos. Los terpenos pueden contener de 1 a 8 unidades de isopreno. Al unirse forman moléculas lineales o con anillos. En su mayoría son de origen vegetal, fúngico y bacteriano. En los vegetales actúan como pigmentos, señales moleculares, hormonas y feromonas y agentes defensivos. Constituyen el grupo más abundante de aceite de los vegetales, proporcionándole aromas y sabores característicos. Según el número de isoprenos que tengan, se clasifican en monoterpenos, que tiene 2 moléculas de isopreno, como por ejemplo el geranión o el limoneno, que son aceites esenciales vegetales. Los esquiterpenos tienen 3 isoprenos, el ejemplo es el farnesol. Diterpenos son 4 isoprenos. Triterpenos 6 isoprenos, como el escualeno. Y tetraterpenos, que son 8 isoprenos, como el licopeno y los carotenoides. A partir de ciertos terpenos se forman algunas vitaminas liposolubles como las A, E o K. Los esteroides derivan de una estructura rígida y casi plana llamada ciclopentano perhidrofenantreno. Se encuentran presentes en la mayoría de las células eucariotas. Difieren unos de otros en el número y posición de los dobles enlaces, localización y sustituyentes. Y finalmente llegamos al grupo de los eicosanoides. Los eicosanoides son compuestos que derivan del ácido araquidónico, que es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos. Los producen la mayor parte de los tejidos de los mamíferos, pero solo algunos vertebrados inferiores e invertebrados. Los eicosanoides tienden a actuar localmente cerca de las células que los producen
y no son transportados por el torrente sanguíneo hasta su sitio de acción. Existen 3 clases. Las prostaglandinas, su nombre procede de la glándula prostática, donde se aislaron por primera vez. Los tromboxanos los producen las plaquetas y actúan en la formación de coágulos sanguíneos y en la reducción de flujo sanguíneo hacia el sitio del coágulo. Los leucotrienos se aislaron de leucocitos, son señales biológicas muy importantes. Vemos entonces que los lípidos son moléculas orgánicas naturales muy heterogéneas, que presentan gran variabilidad química y funcional, representan la reserva energética más importante, son los componentes mayoritarios de las membranas biológicas, son sustancias de señalización, es decir, moléculas de señalización, hormonas, antioxidantes, vitaminas o pigmentos, y representan entre el 5 y el 20% del peso de un mamífero.